Caso Nadia Alejandra Muciño Márquez. Violencia de género. Nadia Alejandra Muciño Márquez es una mujer del Estado de México que fue víctima de violencia y por parte de su pareja. Ella conoció a su pareja sentimental y padre de sus hijos siendo aún menor de edad, mientras que él ya contaba con la mayoría de edad. A Nadia le impidían trabajar y eso generaba problemas económicos y violencia intrafamiliar. El 27 de mayo de 2003, Nadia fue secuestrada y agredida durante 6 días por parte de su pareja. En esta ocasión, ella decidió denunciar, pero por miedo decidió irse con sus hijos a otra entidad federativa. La visión de un experto de seguridad. Si la autoridad hubiera intervenido correctamente la noche en que Nadia fue golpeada y secuestrada, hechos que denunció, se hubieran podido evitar el femicidio. Quizá el agresor no hubiera actuado, pues no estaría tan seguro que podía hacerlo de total impunidad. Víctimas implicadas: Nadia, hijos de Nadia y padres de Nadia. La atención que se le dio a las víctimas no se aplicó ninguna atención de medidas y protección dictadas a favor de Nadia y a sus familiares. Dependencias que participaron. La Comisión Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos fue quien intervino en el ámbito de asesoría legal. También intervino la Organización de los Derechos de la Infancia, que también pertenece a la sociedad civil. Por último, aparece la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos y mecanismos de atención a víctimas. El modelo integral de atención a víctimas es un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización. Participación de seguridad ciudadana. Vigilar que se cumplan los derechos de las personas. La seguridad ciudadana tiene como objetivo primordial que el Estado garantice el pleno goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de aquellos que permiten desarrollar y salvaguardar su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes. Caso Mario Fernando, voceros de la tribu Yaqui, violación a derechos humanos. El gobierno del estado de Sonora, mediante el decreto publicado el 3 de junio de 2010 en el Boletín Oficial del Gobierno de esa entidad federativa, implementó el proyecto denominado Sonora Sí Sistema Integral, el cual contempló diversas obras públicas, entre ellas el proyecto ENCITA, mismo que se ha tratado de suspender mediante diversos medios legales sin obtener ese resultado. La tribu Yaqui lucha por sobrevivir al defender su derecho al agua, el territorio y, en consecuencia, su derecho a existir como un pueblo indígena milenario. Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez son integrantes, defensores y voceros de la tribu Yaqui, un pueblo indígena que habita en el estado de Sonora, México. Visión del experto de seguridad ciudadana. La población indígena permanece en una situación de discriminación estructural, según datos registrados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Se reconoce que poco más del 49.3% de la población cree que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas y un 40.03% supone que la razón de su discriminación está directamente relacionada con su pertenencia étnica. El 20.9% asume que su principal problemática es la carencia de empleo y el 16.1% considera que la falta de recursos económicos. Las víctimas implicadas es la comunidad de la tribu Yaqui, al privarlos del derecho humano del agua. Y Mario y Fernando fueron privados de su libertad, sin una orden de aprehensión prescrita por un juez. Atención que se dio a las víctimas. El proceso de consulta ha estado lleno de irregularidades. Las autoridades han estado violando sus derechos
debido a que no fueron informados para la construcción del megaproyecto. La recomendación emitida por la CNDH, dirigida al gobierno del estado de Sonora, debe contemplar la reparación integral que señala la Ley General de Víctimas. Dependencias que participaron: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, observación de la consulta a la tribu Yaqui, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos y mecanismos de atención a víctimas. La reparación integral que señala la Ley General de Víctimas, que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Participación de seguridad ciudadana. Es relevante la incorporación del principio de no discriminación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la promulgación de diversas legislaciones como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, entre otras. En el entendimiento de que uno de los mecanismos más eficaces contra los fenómenos de la discriminación y violencia es el jurídico. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los más vulnerables. La OMS asegura que 1/5 parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad. Tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no lo padece. La visión del experto de seguridad ciudadana. La violencia intrafamiliar y las violaciones a los derechos de las mujeres son problemas nacionales y generalizados que no están determinados por la cultura de los pueblos indígenas. Existen comunidades y contextos indígenas donde se han identificado mecanismos en sus sistemas normativos que pueden proteger los derechos de la mujer, tanto en México como en otros países. Víctimas implicadas. Maltrato de pareja íntima, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo, violación marital, violación perpetua por una persona con la que se tenía una cita, acoso. Atención que se le dio a las víctimas. Son varios los centros y programas que se dedican a atender situaciones de violencia. Sus servicios van desde la asistencia social y la atención psicológica hasta la asesoría jurídica y se ofrecen de manera gratuita. Dependencias que participan. Centro de Apoyo Sociojurídico y Víctimas del Delito Violento. Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones. Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo. Centros de Justicia para la Mujer. Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Comisión de Derechos Humanos. Instancias de mujeres en entidades federativas. Derechos y mecanismos de atención a víctimas. El sistema promoverá que las entidades federativas y los municipios establezcan políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres, acordes con el programa y política nacional integral elaborado al respecto. Asimismo, el reglamento señala los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estipula la declaratoria de alerta de violencia de género y violencia femicida, la aplicación de órdenes de protección a mujeres agredidas y las atribuciones de las instancias que conforman el sistema. Participación de seguridad ciudadana. Es de proteger los derechos de las mujeres y niños en México. De allí la importancia de identificar si pueden establecerse diálogos y acciones y colaboración entre las comunidades y sus autoridades.
con las instancias responsables de atender la violencia de género para diseñar mecanismos que garanticen el acceso de las mujeres y niños a la protección y la justicia.